I'm Dr. Janet Boberg with the Glendale Fire Department. Saludos, yo soy Joe de la Huerta, director del Desert Garden. And we are here today to film a CPR class for students, teachers, and staff to be able to be viewed online since there are no more in-person classes in the Glendale Elementary School District. Estamos aquí para hacer un video para ayudar con las familias, las maestras y toda la comunidad. Como hay un paro de salones, no hay clases, queremos que ustedes puedan ver este video para ayudar con la salud de su familia por internet. We want to be able to have you get this very important life-saving information in any way we can. Queremos que ustedes tengan esta información importante que puede salvar vidas en cualquier manera posible. The class that we're providing today is on what to do if somebody suffers a sudden cardiac arrest. Queremos darle esta instrucción en qué puede hacer si alguien sufre un paro cardíaco. So when we talk about sudden cardiac arrest, if we break down the three words, sudden meaning immediate, cardiac meaning heart, and arrest meaning stop, what we are talking about is somebody whose heart immediately stops. Cuando estamos hablando de un paro cardíaco inmediatamente, estamos hablando de alguien que el corazón se para inmediatamente. So what we're going to talk about today is the three components to helping save somebody's life who suffered from a sudden cardiac arrest. Hoy vamos a hablar de los tres componentes para ayudar a alguien y salvarle la vida si te está teniendo un paro cardíaco. The first component we'll be talking about is the proper use of 911. El primer componente que vamos a hablar es usar el 911 correctamente. The second component that we'll be talking about today is how to perform compression-only CPR. El segundo componente que vamos a hablar es cómo hacer la reanimación cardiopulmonar con compresiones solamente. The third component we'll be talking about is how to use the automated external defibrillator. Y la tercera cosa que vamos a hablar es cómo usar el desfibrilador externo. So where we're going to start this presentation is with talking about the proper use of 911. Vamos a comenzar con hablar cómo usar 911 correctamente. In Glendale, our firefighters respond to tens of thousands of calls for service out of 9 fire stations. En Glendale tenemos a los bomberos que llaman a servicio de 9 estaciones de bomberos. Our goal is when we receive that emergency call is to respond within 5 minutes. La meta es responder a cada llamada de 911 en 5 minutos. Sometimes we do an awesome job and we get there in 2 to 3 minutes because we're close by. Sometimes if we're further away, it may take us longer than 5 minutes, but the goal is to get there in 5 minutes. A veces la meta se cumple y lo pueden llegar en 3 minutos o menos, depende en la distancia, pero siempre la meta es 5 minutos. When the Glendale Fire Department responds, there's going to be a minimum of 4 people that get off the fire truck. Cuando responde los bomberos de Glendale, va a haber un mínimo de 4 personas que se bajan a la casa. Every person on that fire truck is a certified emergency medical technician. Cada persona que se va a bajar es certificado como técnico de emergencias. However, 2 of those 4 people are also advanced life support paramedics. Y 2 de esas personas tienen avanzado para ser paramédico. They are prepared to give advanced life support services between the scene and the hospital. Están preparados para dar servicios de salvar vida desde la casa hasta el hospital. Why this is very important is because there are some fire departments around the country that don't even have one paramedic in the entire fire department, and in Glendale we have 2 paramedics responding on every fire truck. Esto es importante porque hay bomberos en la nación que no tienen ni un paramédico en su estación. En Glendale, de cada llamada que hay, mandan 2.
So the kinds of calls the fire department responds to, of course, are serious medical emergencies. Los tipos de llamadas que responde la bombera es para emergencias importantes. We respond to fires, car accidents, airplane crashes, hot air balloon crashes, train wrecks. Fuegos, accidentes de carros, de aviones, de trenes y también de globos. Bees that are attacking people or animals. Abejas que están atacando a personas y animales. Hazardous materials or gas that is leaking. Materiales peligrosas que están fugando. If a building collapses, if a trench collapses. Si un edificio está estructuralmente cayéndose. And many, many other types of emergency calls. Y muchos más diferentes tipos de llamadas emergencias. But I do want to share that the fire department at times does get 911 calls that we don't respond to, and I would like to provide you with a couple of examples. A veces hay llamadas que la bombera no va a responder a las llamadas y le va a dar unos ejemplos. In the past, we have had a person in Glendale call 911 so the firefighters would come over and get him a glass of water. Había una vez que alguien llamó a 911 para que los bomberos le dieran un vaso de agua. We've had people call 911 because they've gone through the drive-thru at a fast food restaurant and received the wrong order. Han sido llamadas de gente que van al restaurante y no le dan la comida apropiada. Probably my favorite call that we didn't respond to was when a lady in Glendale called 911 on a Saturday night to get a date. Y una vez llamó una mujer que llamó a 911 porque quería salir con un bombero. Now granted, we have some very good-looking firefighters in the Glendale Fire Department, but we are not a dating service and we cannot help you with dating issues. Dice, es cierto que hay muchos bomberos que son muy guapos, pero no es servicio de salir con bomberos. What we are is a fire department that responds to emergencies. En Glendale son una estación de bomberos que responden a emergencias. So, if you ever have to call 911 for any reason, there are 3 pieces of information you must be able to provide the dispatcher who answers the phone. Si tiene una emergencia y tiene que hablar a 911 o 911, hay 3 diferentes cosas que tiene que proveer cuando contestan esa llamada. The first piece of information that we need is the address or location of the emergency. Van a querer saber primeramente cuál es la dirección o local de la emergencia. Phoenix Fire Department dispatches for approximately 26 cities in Maricopa County, including Glendale. La bombera de Phoenix también manda bomberos para 26 diferentes comunidades, incluyendo Glendale. So the dispatchers in Phoenix may not have any idea where your location is in Glendale. So we need either the address of the emergency or at least the cross streets of the emergency. Esos bomberos de Phoenix quizás no van a saber dónde es el local de la emergencia, así por eso necesitan o la dirección o el local, usualmente usando las calles que cruzan a ese local. And make sure that you state that if the emergency is in Glendale you're calling about, that you say that it's in Glendale. Y si están hablando de una emergencia en la ciudad de Glendale, por favor diles que esta emergencia está situada en Glendale. The second piece of information the dispatchers are going to need is the phone number you're calling from. La segunda información que van a necesitar los bomberos cuando hablan a 911 es el número de teléfono de cual está llamando. In the day and age of cell phones, they still drop calls, and the dispatchers want to be able to call you back. En este día todavía los teléfonos móviles todavía se dejan el señal, así que si se para la llamada, quieren poder hablar con usted y hacer la llamada para comunicarse con ustedes. The third component that we need from you is as much information about the emergency as possible. La tercera cosa que van a necesitar saber
es lo más información que puede compartir con ellos posible. We want you to speak clearly. Habla claramente, We want you to try and be as calm as possible. sea calmado, We want you to receive the dispatcher's instructions toma las direcciones de la persona que está hablando con usted and answer the dispatcher's questions. y responde a las preguntas que le hacen. The dispatchers are highly trained emergency medical dispatchers, and they're prepared to give you instructions over the phone. Tiene entrenamiento para ayudarle a usted y le pueden dar esas instrucciones sobre el teléfono. I want to share a story with you regarding the dispatchers providing instructions. Quiere compartir un cuento o de algo que pasó con las personas que estaban dando instrucciones por teléfono. Several years ago, a 6-year-old little girl called 911 to say her mother was having a baby. Hace unos años que una niña de 6 años habló al 911 para informarles que su mamá estaba teniendo un bebé. The dispatcher stayed on the phone with the 6-year-old, gave her instructions, and when the fire department got there, there was mom, new baby, and 6-year-old waiting. 6-year-old delivered the baby. Así que la persona ahí en 911 le dio instrucciones a la niña de 6 años para ayudar con la mamá. Y cuando llegó los bomberos, ahí estaba la niña de 6 años, su mamá y el bebé nuevo. The 6-year-old had listened to instructions from the dispatcher and actually delivered the baby. La niña de 6 años estaba escuchando las direcciones y las siguió, y ella era la que le ayudó a su mamá a dar luz al niño. I like to call the dispatchers your lifeline because they will be on the phone with you until they tell you that it's okay to hang up. Y ellos van a estar con usted hasta que ellos le digan que es tiempo de colgar. Alrighty. So the next part of the presentation is on what we call hands-only or compression-only CPR. La siguiente parte que vamos a hablar es de la reanimación cardiopulmonar solo con compresiones. How I'm going to start out this part of this presentation is by talking to you about 4 cases of people in Arizona that suffered a sudden cardiac arrest. La doctora va a comenzar esta sección en hablar con nosotros de 4 personas que sufrieron un paro cardíaco. The first case I would like to talk to you about is Chris Miller. La primera es de un hombre, Chris Miller. Chris was a 15-year-old high school student in band class when he suffered a sudden cardiac arrest. Chris era un adolescente de 15 años que estaba en su clase de banda cuando sufrió un paro cardíaco. One of his band classmates immediately started chest compressions on Chris prior to the fire department arrival and helped save Chris's life. Un compañero de clases que estaba allí empezó a darle compresiones a su pecho mientras que esperaban a los bomberos, y ella ayudó a salvarle la vida. The second case is Russell Vosbrink, a 36-year-old crime lab investigator who suffered a sudden cardiac arrest at work. El siguiente es Russell Vosbrink, que era un hombre de 36 años que sufrió un paro cardíaco en trabajo. Russell was at work when he suffered that sudden cardiac arrest, and one of his co-workers immediately started chest compressions, helping to save Russell's life. Russell estaba en trabajo y uno de sus compañeros de trabajo empezó con las compresiones de pecho para ayudar a salvarle la vida. The third case was Ralph Rendon, 14, who was at football practice when his heart stopped. He suffered a sudden cardiac arrest. El tercero era un niño que se llamaba Ralph Rendon y estaba en la práctica de fútbol americano cuando de repente paró su corazón, sufrió un paro cardíaco. One of the volunteer coaches immediately started chest compression only CPR, helping to save Ralph's life. Uno de los entrenadores ahí del equipo empezó las compresiones
con Ralph y le salvó la vida. The final case from Arizona I'd like to share with you is Brian Duffield. El último cuento que quiere compartir con ustedes es Brian Duffield. Brian suffered a sudden cardiac arrest after he got out of a swimming pool workout. Brian sufrió un paro cardíaco cuando salió de la alberca después de nadando. An off-duty paramedic was nearby and immediately started chest compressions, helping to save Brian's life. Un paramédico que no estaba trabajando, estaba cerca y empezó las compresiones para salvarle la vida a Brian. Each one of those cases that I just shared with you was under the age of 45. Each one of those cases had somebody around them that knew how to do chest compression, only CPR, and they're alive today because of it. En cada de esos cuentos, la persona que sufrió un paro cardíaco era menor de 45 años. En cada de esos cuentos, alguien pudo hacer las compresiones que le salvó la vida. Why I shared this with you is because anybody can suffer that sudden cardiac arrest. Ella está compartiendo esto con nosotros porque quiere que sabemos que todos podemos sufrir un paro cardíaco. I want to share one more case with you that actually happened in Glendale to a Glendale Elementary School District employee relative. Quiere compartir con nosotros otro caso en cual pasó aquí en Glendale a un pariente de un empleado del distrito. This class that you're taking today was taught in person at a Glendale Elementary School to staff. Esta clase que usted está viendo ahorita se dio en persona en una escuela de Glendale. Several months later, one of those staff members was home with her husband when he suffered a sudden cardiac arrest. Después de varios meses, una de las empleadas del distrito estaba en casa con su esposo cuando él sufrió un paro cardíaco. The spouse suffered a sudden cardiac arrest. She pulled him off the bed, called 911, and immediately started chest compressions. La empleada empezó a quitarlo de la cama, habló a 911 y luego empezó las compresiones. Our firefighters got there. They were able to use the defibrillator several times. They got him to the hospital, and he is alive today due to the efforts of his spouse and the efforts of the fire department. Cuando llegaron los bomberos, pudieron usar un desfibrilador externo y está bien por los esfuerzos de su esposa y también de los bomberos. Again, the point I want to get across to you is that anybody can suffer that sudden cardiac arrest. It doesn't just happen to people who are older. El punto es que cualquier de nosotros, sea cualquier edad, podemos sufrir un paro cardíaco y es importante saber qué hacer en esas situaciones. The more people we teach what to do in the 5 minutes that it takes the fire department to get there, the better chance the person suffering the sudden cardiac arrest has to survive. Más personas que saben qué hacer en esos 5 minutos que están esperando que lleguen los bomberos, más personas van a salvar las vidas y no van a sufrir de ese paro cardíaco. So there are two kinds of cardiac arrest. We call one the primary kind and the second is the secondary kind. Hay dos tipos de paro cardíaco. Uno es primaria y la otra es secundaria. The primary sudden cardiac arrest is when that person just suddenly collapses. And when they suddenly collapse, they have oxygen in their lungs and oxygen in their blood. El paro primario es cuando la persona se cae de repente y en esa ocasión todavía tienen oxígeno en su sangre y oxígeno en los pulmones. That can be caused by an undiagnosed heart condition. Eso puede ser causado por una condición del corazón. It can be caused by severe dehydration.
por deshidratación, an electrolyte imbalance in the body, están fuera del balance de los minerales en su cuerpo. Another example is what happened to a boy in Florida in August of 2019. Otro ejemplo es algo que pasó con un niño en Florida en el 2019. On his way to high school, he stopped and he got a large coffee. El niño paró en camino a su escuela secundaria y compró un café grande. He drank the coffee and then he had a Mountain Dew. Lo tomó y luego tomó una soda con mucha cafeína. He followed the Mountain Dew with an energy drink. Después de eso tomó un bebida de energía. In a very short period of time, he had too much caffeine that his body and his heart could not handle. En un periodo de tiempo muy pequeño tomó mucha cafeína y su cuerpo no lo podía contener. And it caused an electrical problem in his heart, and it caused him to suffer a sudden cardiac arrest. Causó un problema eléctrica en su corazón y él sufrió un paro cardíaco. So large amounts of a stimulant such as caffeine could also be a cause of a primary cardiac arrest. Tomando bastante cafeína y estimulantes también puede ser causa de un paro cardíaco. A secondary cardiac arrest occurs when somebody's heart stops due to a lack of oxygen. Examples would be a drowning, a choking, a drug overdose. Un paro secundario es cuando el corazón se para porque no hay oxígeno en el cuerpo. Ejemplos pueden ser ahogando cuando está nadando, ahogando cuando está comiendo, bebiendo, o también el sobredosis de drogas. In each instance, the heart doesn't stop until there is no more oxygen in the body. En cada instante, el corazón para de latir cuando no hay oxígeno en el cuerpo. Why I tell you the difference between the two is because 70 to 80% of all sudden cardiac arrests that occur in people age 8 and above is the primary kind. La razón que está compartiendo esta información con nosotros es que 70 o 80% de los paros primarias pasan con personas de 8 años o más grande. And with primary cardiac arrest, we can use what's called chest compression only CPR. En este tipo de paro cardíaco podemos usar el reanimación cardiopulmonar con presiones solamente. One term you have not heard me use yet is heart attack. No he hablado del infarto. Why I tell you that there's a little bit of a difference between a sudden cardiac arrest and a heart attack is I want you to understand a sudden cardiac arrest is normally caused by an electrical problem in the heart. A heart attack is normally caused by a blockage. Así que la razón que quiero compartir con ustedes que hay una diferencia en el paro cardíaco y un infarto es que el paro cardíaco se trata de la electricidad del corazón, mientras el infarto se trata de un bloqueo. You will still do compression only CPR on either situation. However, I wanted you to understand the difference and understand that heart attacks can occur and that person never becomes unconscious and unresponsive. En ambas situaciones se puede usar el reanimación cardiopulmonar de compresiones solamente. Solo tiene que saber que cuando es cuestión de infarto es posible que la persona no pierda conciencia. We only perform CPR on somebody who is unconscious and unresponsive. Solamente usamos reanimación cardiopulmonar en alguien que no está respondiendo. Since the late 1950s, we have been doing CPR the same way. Desde 1950 estamos haciendo la reanimación cardiopulmonar en la misma pasión.
The way that we've always done CPR in the past is by pushing up and down on the person's chest a certain number of times, and then stopping, tilting the head back, pinching the nose, and giving a certain number of breaths, and going back and pushing up and down on the chest, and then giving breath. En todo este tiempo hemos estado haciéndolo de la misma manera. Estamos poniendo compresiones en el pecho por cierto número, estamos soplando aire en la boca ciertas veces y luego otra vez compresiones al pecho. But year after year after year, the survival rate has not been very good. Pero año tras año el porcentaje y proporción de personas que sobreviven no ha sido muy bien. Doctors at the University of Arizona Sarver Heart Center wanted to embark on a research project to develop maybe a better way to perform CPR. Doctores en la Universidad de Arizona querían ver si había otra manera de hacer la reanimación cardiopulmonar que tuviera mejores resultados. Through research on animals, specifically a pig, they found that there was at least 8 to 10 minutes of oxygen in the blood of somebody who suffers a sudden cardiac arrest. Lo que encontraron en sus estudios primariamente en maranos es que cuando alguien sufre un paro cardíaco hay 8 a 10 minutos de aire en sus pulmones. They found that just by simply doing aggressive chest compressions without stopping to give breath is enough to circulate the oxygenated blood throughout that person's body. Encontraron que haciendo las compresiones solamente en el pecho era bastante con el aire el oxígeno que ya estaba para mover ese oxígeno por el cuerpo de la víctima. They said because the person who suddenly collapsed had oxygen in their lungs and oxygen in their blood, our goal was to simply circulate the oxygenated blood throughout the body by doing hands-only compressions. Ellos nos dicen que por la razón que la persona todavía tiene oxígeno en el sangre, oxígeno en los pulmones, que la meta es usar las compresiones de mano solamente para continuar el movimiento de ese sangre oxigenado por el cuerpo. They also went on to say stopping the compression process to give breath could actually be harmful. También dijeron que parar de hacer las compresiones para darle aliento a la víctima muchas veces era un daño. Here's why. If you take a look at the graphs A and B, you will see that the top graph is chest compression only CPR, and the bottom graph is compression with 2 breath CPR. Aquí es porque si ven las gráficas, gráfica A tiene las compresiones de mano solamente y gráfica B tiene las compresiones y también parando para dar aliento a la persona. You'll notice on graph A there is consistent blood flow to the brain without any interruptions. En la gráfica A va a ver que siempre hay el circulación de sangre oxigenado para la persona en su cerebro. You'll notice on graph B that there's interruptions in blood flow to the brain. Y en el gráfica B va a ver que no hay tiempos cuando ese oxígeno no está llegando. Those interruptions are when the person stops to give breath. Esos momentos cuando el oxígeno no está presente es cuando la persona está parando para darle aliento. So with chest compression only CPR, we have extremely consistent blood flow to the brain, which is what we need in those 5 minutes that it takes the fire department to get there.
Con la reanimación cardiopulmonar de compresiones solamente se puede ver que ese oxígeno está continuadamente y eso es lo que necesitamos en los 5 minutos que tardan los bomberos a llegar. What we also found through the researchers at the University of Arizona is that many times somebody who suffers a sudden cardiac arrest will gasp. Muchas veces también han encontrado que cuando alguien está sufriendo un paro cardíaco van a suspirar. And in the past, people would not do CPR on the person because they felt that they were alive because they were gasping. Muchas veces personas pensaban que ya cuando suspiran ya no van a seguir con la reanimación. Gasping can be a sign of a sudden cardiac arrest. So if somebody does collapse in your presence and they're gasping and you cannot wake them up, we want you to do CPR on that person. Si siguen suspirando, es posible que están sufriendo un paro cardíaco. Que quieren que si no están respondiendo y aunque están suspirando, que tratan de hacer la reanimación cardiopulmonar de compresiones. What we're asking you to do is what we call the 3 C's. Lo que están pidiendo es que hagan 3 cosas. We're asking you to check, we're asking you to call, and we're asking you to compress the chest. Hay que revisar, hay que hacer una llamada y hay que hacer las compresiones. The goal is to compress the chest at a rate of 100 compressions a minute. La meta de compresiones es de hacer 100 compresiones por minuto. If somebody collapses in a car, couch, bed, chair, the most important thing you can do immediately is get them onto the floor. They have to be on a hard surface. And I don't care if you roll them, drag them, push or pull them, you need to get them on the floor face up. Si alguien tiene un paro y están en un coche, una cama, un sofá, lo importante es bajarlos y ponerlos en un piso sólido, porque para hacer las compresiones necesitan estar en algo sólido. Once they're on the floor, you want to be on the side of the person, tall on your knees, with your knees touching. Cuando están en el piso, quieren que estar a su lado en sus rodillas, y sus rodillas deben de estar tocando el cuerpo. So you'll see the first C is check. Now that you're in this position, you can check and we shake and shout at the person. A este punto estamos revisando. Puedes revisar si están conscientes en moverlos rápidamente, gritarles para ver si tienen conciencia. Hey buddy, hey, are you okay? Hey buddy, hey, are you okay? If you get no response, the second thing you're going to do is you are going to squeeze as hard as you can between the neck and the end of the shoulder. We call it a shoulder squeeze. Si la persona no responde, lo que vamos a hacer es apretarles en el hombro. We're going to squeeze as hard as we can between the neck and the end of the shoulder to see if they respond to pain. Vamos a ver si responden al dolor cuando con toda su fuerza toman la mano y le aprieten entre el pescuezo y el terminal del hombro. If the person is not responding to us in any way, we move to the second C, which is call. Si no responden de ninguna manera, vamos a hacer la llamada. Okay, what I'm going to do if I'm by myself is I'm going to take out my cell phone. I'm going to dial 911, I'm going to put my phone on speaker, and I'm going to lay it at the shoulder of the person that I'm working on. Si está solo, ella tomó su celular, habló al 911, puso su celular para que poder oírlo sin tenerlo a su oído, y lo puso al lado de la persona que está sufriendo el paro.
That way I can talk to the dispatchers while I'm doing chest compressions. Así ella va a poder hacer las compresiones a la misma vez que está escuchando y hablando con la persona del 911. Now, I've checked the person, I've called 911. The third part of the 3 C's is to compress the chest at a rate of 100 compressions a minute. Ya revisó la persona, ya hizo la llamada. La tercera cosa que es importante hacer es hacer las compresiones del pecho a un paso de 100 veces por minuto. What I do is I take the hand that I write with, I stretch my arm straight out. Con el brazo que usa para escribir, lo va a estrechar y dejarlo derecho. I take my other hand and I put it on top and interlace my fingers. Con la otra brazo vas a tomar esa mano y poner los dedos entre los otros. This is the part of the hand that I'm going to use to push with. Con el fondo de la palma es donde va a usar para empujar y hacer las compresiones. My arms are straight, my elbow is locked. Los brazos están derechos y los codos están laqueados. I'm going to aim for the middle of the person's chest. Está en el centro del pecho. My shoulders and I are leaning over my hands. Sus brazos y su peso está encima de sus manos. And I'm going to begin chest compressions at a rate of 100 compressions a minute. Y va a hacer las compresiones a una velocidad de 100 compresiones por minuto. The only reason that I am going to stop doing chest compressions is if the person wakes up and tells me to. La única manera que ella va a terminar de hacer las compresiones es si la persona se revive y le dice que no le haga eso. I've been doing compressions so long that I collapse. Que está haciendo las compresiones tanto que ella ya no tiene energía. Or somebody comes to help me. O que alguien más viene para seguir las compresiones. If I am not by myself and there are other people available. Si no está sola y hay otras personas disponibles. I will ask somebody else to call 911 for me. Ella le va a pedir que hablen al 911. If there is somebody else available and I know that there is an AED, the defibrillator, in the building, I will send somebody for the defibrillator. Si está con otra gente y está en un edificio donde hay un desfibrilador externo, vaya a decirle a otra persona que vaya por el aparato. And if there is somebody else that's able to help me do CPR, I will have that person on the opposite side and I will do 100 compressions, then they will take turns and do 100, I will do 100, and we will keep doing 100 compressions a minute until the fire department gets there to take over. Si hay otra persona que puede asistir con la reanimación cardiopulmonar, esa persona fuera al otro lado del cuerpo y van a turnearse haciendo 100 compresiones y 100 compresiones hasta que llegan los bomberos. The whole process looks like this. El proceso se ve así. Hey buddy, hey, are you okay? Hey! Shoulder squeeze. No response. 911 speaker. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and I continue. And if I get to 100 compressions, I'll do 200. If I get to 200, I'll do 300. And I keep doing compressions until one of those 3 things happens. The person wakes up and tells me to stop. I've been doing compressions so long that I collapse, or somebody comes to help me. Así que va a continuar eso. Primero va a ser 100 y si todavía necesita seguir, hace los 200, 300 hasta que llega alguien. Hay tres tiempos donde es posible que va a terminar de hacer las compresiones. Uno es que se despierta la persona y le dice que no lo haga. Se ha estado haciendo las compresiones y ella se está pasando. O que llega alguien más, sea los bomberos o alguien más que está entrenado para hacer eso.
So the goal is 100 compressions a minute, and you have to push at least 2 inches deep. So if you're doing compressions like this, you're not helping the person. If you're doing compressions like this, you're not helping the person. La meta es de hacer 100 compresiones por minuto y que están entrando 2 pulgadas cada vez. Si están haciéndolos muy ligeros, no está ayudando a la persona. Si le está golpeando a la persona, eso no le está ayudando tampoco. We want consistent chest compressions at 2 inches deep, like this. So we're circulating the oxygenated blood. Queremos el ritmo de 100 compresiones por minuto y que entra 2 pulgadas en el pecho para que pueda mover el sangre oxigenado. Now I understand that you're home with your family and you won't have a mannequin to practice on, so I want to provide another way for you to practice chest compressions. La doctora sabe que nosotros estamos en casa y no tenemos manequines para estar practicando, así que ella quiere darnos otra manera para practicar en casa para estar preparados. So we recommend that you get a pillow like I have here and practice pushing to the floor, up and down, up and down, up and down to the floor, and I challenge you and your family to do each 100 compressions. Así que para practicar en casa, la doctora dice que podemos usar una almohada y lo que vamos a hacer es hacer las compresiones 100 veces por minuto y poner las manos hasta el piso, así, arriba y abajo por 100 veces. Y un reto que tiene para nosotros es tratar de hacer estas compresiones 100 veces sin parar. Do not, and I'm going to repeat, do not practice compressions on a live human being or a live animal. Nunca y nunca, dice la doctora, tratamos de practicar esto en un humano o un mascota. No es bueno. Practice the compressions on a pillow. Hay que practicar las compresiones en una almohada. You can do hands-only CPR on anybody age 8 and above that suddenly collapses and becomes unconscious and unresponsive. La reanimación cardiopulmonar con solo compresiones se puede hacer a una persona de 8 años y mayores cuando se han perdido conciencia. You must do traditional CPR, which is 30 compressions on the chest to 2 breaths on anybody under age 8. Para niños que son menores de 8 años, se debe de hacer 30 compresiones en el pecho y 2 suplidos en la boca y ese ciclo. Anybody, regardless of their age, that drowns, that chokes, is a drug overdose or on oxygen all the time. Una persona que se ahoga cuando está nadando, se han ahogado en casa, es un sobredosis de droga, siempre toman oxígeno, necesitan también el original que es 30 compresiones y luego 2 alientos. So if you pull, say, a 17-year-old drowning victim out of a swimming pool, you will do 30 compressions on the chest, gently tilt the head back, pinch the nose, and provide 2 breaths. 30 compressions to 2 breaths, and you will do that until the fire department gets there. Ejemplo, si hay alguien de 17 años que se ha ahogado en una alberca, lo sacan, lo ponen en el piso, van a hacer 30 compresiones en el pecho, hacerle la cabeza para atrás, pescarle las narices y darle 2 alientos y luego seguir ese ciclo. If you pull a 3-year-old out of a swimming pool, 2 hands may be too powerful, so you may need to do compressions with 1 hand, 30 compressions to 2 breaths, that sequence of 30 compressions to 2 breaths.
Si, ejemplo, hay un niño de 3 años que se ahoga en la alberca, cuando lo sacan y empiezan a hacer las compresiones, es posible que 2 manos es demasiado, así que van a usar una mano y hacer la rutina de 30 veces las compresiones y 2 alientos. If you pull an infant out of the pool, anybody under the age of 1, or anybody under the age of 1 who is unconscious and unresponsive, you're going to use 2 fingers or 2 thumbs for the compressions. Si estamos hablando de un niño de 1 año menor que ha perdido conciencia, tal vez de la alberca, lo están sacando, van a usar 2 dedos o los dedos pulgares, 2, y para hacer las compresiones. So you would do 30 compressions just like I'm doing here. 30 compresiones. And then you would gently tilt the baby's head back. Levantar la cabeza. Put your mouth over their nose and mouth. Poner la boca sobre la nariz y boca del bebé. And give 2 puffs of air. Y 2 veces darle un poquito de aliento. We don't want to give a baby a full breath for fear of injuring the baby's lungs, so we'll do puffs of air. No queremos lastimar los pulmones, así que nomás un poquito de aire. The final part of the presentation is how to use the automated external defibrillator, or also known as the shocking machine. Lo último de esta presentación es cómo usar un desfibrilador externo, o también es una máquina de toques. What's really nice is that all AEDs work very much the same way. They all have a pad that goes on the upper right chest, one on the lower left. Lo bueno de estos aparatos es que todos funcionan básicamente igual. Tienen una telita que va a ir en el pecho del lado derecho y otro que va a ir al lado izquierdo. The heart sits in the middle, and the pads gather information and send them through the wires to the defibrillator. El corazón está en el centro de las telitas y están recibiendo información del corazón y se lo manda al aparato. The defibrillator acts like a mini computer and makes the determination if the person will or will not get a shock. El desfibrilador se usa como una computadora que está diciendo si necesita un toque la persona o no necesita el toque. What's really nice about defibrillators is that anybody can use a defibrillator as long as you can listen to and follow the directions. Lo bonito de usar este aparato desfibrilador es que cualquier persona puede usarlo con que puede escuchar y seguir las direcciones. A voice actually comes out of the machine and takes you step by step through the process. La máquina tiene un voz que le da direcciones del principio al fin de cómo usar la máquina. If you don't do a step correctly, the AED will not move to the next step until you've corrected your mistake. Si alguien no hace el paso correctamente, el aparato espera hasta que lo hace correctamente. No va a pasar ese paso para seguir. So the key is that the pads have to be placed on bare skin. Lo importante aquí es que las telitas se tienen que poner en el piel de la persona. All AEDs come with a version of trauma scissors. Todos los aparatos vienen con un par de tijeras. What we recommend is, rather than struggling to get a person's shirt off, is that you simply cut down the center of the person's shirt to the point where you can open the shirt and there's a bare chest here and a bare chest down here. Lo que aconsejan es no esperar de tratar de quitar la camiseta o blusa a la persona, usar las tijeras para cortar en el centro para poder tener la telita en un parte de la piel aquí y un parte abajo. If it's a woman and the bra is interfering with placing the pads on the bare chest, you may have to cut through the bra. Si la víctima tiene un brasier
es posible que necesitan usar las tijeras para cortar la brasier, para poner las telitas. If it is a man who has a lot of chest hair, the AED also comes with a razor. Si es una persona que tiene mucho pelo en el pecho, también hay para rasurar, para que la telita puede ir en la piel. If the person is very sweaty or has just come out of the water, we would make sure that they are dried off on their chest before putting the pads on. Si la persona tiene mucho sudor o tiene mucha agua en su pecho, tenemos que secar el pecho antes de poner las telitas de la máquina. This particular AED opens from the front. Este aparato se abre por enfrente. The minute that I open it up, it will charge up and it will start talking to us. En cuanto lo abra, va a prender el poder y va a hablar. Tear open package and remove pads. Tear open package and remove pads. Tear open package and remove pads. Peel one pad from plastic liner. Peel one pad from plastic liner. Peel one pad from plastic liner. Place one pad on bare upper chest. Place one pad on bare upper chest. Place one pad on bare upper chest. Peel second pad and place on bare lower chest as shown. Peel second pad and place on bare lower chest as shown. Do not touch patient. Analyzing rhythm. Do not touch patient. Analyzing rhythm. Shock advised. Charging. Stand clear. Push flashing button to deliver shock. Shock delivered. It is now safe to touch the patient. Start CPR. Give 30 compressions. Then give 2 breaths. Give breath. Give breath. As you can see, the AED walked me straight through what I needed to do. Como pueden ver, el aparato le está enseñando y diciendo qué necesitaba hacer. This AED is for training. Este aparato nomás es por entrenamiento. And the reason that I did 30 compressions to 2 breaths is because it was set for a drowning. La razón que le dio 30 compresiones y 2 alientos era porque estaba para un ahogo de agua. In real life, you would leave it on and you would follow the directions, remembering that you have the dispatchers from the fire department on the phone with you, giving you instructions on what to do. En la vida real, lo prendes, lo dejas y sigues las direcciones, realizando que tiene el teléfono donde le están diciendo los operadoras de 911, le están dando direcciones en qué hacer. If it was a sudden cardiac arrest, we would not have stopped to give breath. If it was a primary cardiac arrest, we would just continue with 100 compressions per minute. Si fuera un paro primaria, entonces no hubiéramos parado para darle aliento. Fuera 100 compresiones por minuto. Every 2 minutes, the AED would tell us to stop, and it would analyze and either shock or not shock the person, and then tell us to start CPR. Cada 2 minutos el aparato les dijera que terminan por un ratito, iba a tomar los datos y le da un toque o no, y luego sigue.
What's really nice about AEDs is that regardless of where you are or where the AED is, they all work very similarly. Algo que es muy bueno de estos aparatos es no le hace dónde estén y dónde lo están usando, los aparatos funcionan igualmente. AEDs have a universal symbol, which is a heart with a lightning bolt. Para saber dónde están el aparato de desfibrilador externo, tienen un signo que es universal y eso es un corazón con un rayo en el centro. They're located in every Glendale Elementary School District school. En el distrito de Glendale tenemos uno en cada escuela. They are located in most Glendale city buildings. Están en casi todos los edificios de la ciudad de Glendale. They are located in malls, fitness facilities, libraries, airports. Se encuentran en centros comerciales, en aeropuertos y otros bibliotecas y otros edificios por la ciudad. Even some large companies or stores have them located inside the store. Muchas tiendas grandes y compañías tienen en esos edificios. With AEDs, if you are in a foreign country and somebody collapses and you see the heart with the lightning bolt and you pull out the AED because it's there, understand that it's going to be set to the language of the country that you're in, but will follow the same steps. Así que si está en otro país y hay un desfibrilador externo, hay que entender que el aparato está en el idioma del país donde está, pero los pasos son iguales y tienen los visuales para seguir. The goal of this program is to teach you what to do in the 5 minutes or so that it takes the fire department to get there. La meta de este programa es dejarlos saber qué es lo que pueden hacer en los 5 minutos que tardan los bomberos para llegar al local. We're teaching this class because it's number one, safe. La doctora está enseñando esta clase porque primeramente es seguro. It's legal. You are covered by the Good Samaritan Act in the state of Arizona. Es legal. Usted en el estado de Arizona hay una ley que si está tratando de ayudar es legal usar el aparato. It's easy to remember and perform 100 compressions a minute and you keep going. Es fácil de recordar, es 100 compresiones por minuto y seguirlo. And it's making a difference. Y hace la diferencia. In some places, there is up to a 46% survival rate of witnessed sudden cardiac arrests. En unos lugares hay un éxito de 46% donde el testigo está haciendo las comprensiones. Our goal is to have the highest survival rate from sudden cardiac arrest of anywhere in the world. Aquí en Glendale la meta es tener la proporción de sobrevivientes más alta en todo el mundo. We thank you very much for watching this presentation and practicing CPR on your pillows at home with your family. Les damos la gracia a ustedes por ver este video y practicar la reanimación cardiopulmonar en la casa con una almohada. If you have any questions about this, feel free to contact the Glendale Elementary School District office and they will forward any questions you may have to me via email. Thank you. Si tienen preguntas, por favor, llámenles al distrito de Glendale, a la oficina aquí, y cualquier pregunta que tienen, vamos a mandarlos a la doctora. Muchas gracias.